tormentos y otras cosas. Todos ambos eran confesores. San Alejo era hijo del senador romano Efumiano, familia aristocrática. Alejo se educó en una esmerada educación, se casa con una chica de familia pudiente también. La noche de bodas entró Alejo a la cámara nupcial y le dijo a su esposa de las ventajas de la vida de los monjes, con tanta convicción y gracia que la dejó encantada. Se quitó el anillo de desposado y se lo entregó diciéndole: guárdalo, que el Señor sea con nosotros. Se fue dejando su noche de boda y emprendiendo por inspiración de Dios varias peregrinaciones. Y después de 17 años volvió a su casa, en la que vivió desconocido por otros 17 años. Pobre, debajo de la escalera vivía. Esa escalera aún se conserva en la iglesia de San Bonifacio en Roma, junto con los restos de este mártir. Murió el 18 de julio, y el Papa número 40, San Inocencio I, guiaba en ese momento a la iglesia. San Camilo de Lelis es gran amigo de los enfermos y agonizantes, a los cuales ayudaba a bien morir con palabras inspiradas con frecuencia por los ángeles. Su nombre se cita en la recomendación del alma a los que van a morir. Catalogado como uno de los grandes confesores, falleció santamente un día como hoy, siendo pontífice en el año 230, siendo pontífice número 233, Pablo V, el que dirigía la Iglesia Católica, y fue gran defensor de la fe en contra de la persecución de los católicos en China y en Japón. Esa es una memoria de los dos grandes santos que la Iglesia celebró. Y abrimos la Santa Palabra de Dios en el capítulo 21 del Apocalipsis. Ya solamente nos queda un capítulo muy cortito para terminar la Biblia. Apocalipsis 21:9, dice así: entonces vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas, y me habló diciendo: ven, que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. Me trasladó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, y tenía la gloria de Dios. Su resplandor era como de una piedra muy preciosa, como jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y alta con 12 puertas, y sobre las puertas 12 ángeles y nombres grabados, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al mediodía 3 puertas, al occidente 3 puertas. La muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus murallas. La ciudad era un cuadrado, su longitud es igual a su anchura. Midió la ciudad con la caña y tenía 12.000 estadios. Su longitud, anchura y altura son iguales. Midió luego su muralla y tenía 144 codos, con medidas humanas que eran la del ángel. El material de esta muralla es jaspe, y la ciudad de oro puro, semejante al vidrio puro. Los pilares de la muralla de la ciudad están adornados de toda clase de piedras preciosas. El primer pilar es de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de calcedonia, el cuarto de esmeralda, el quinto de sardónica, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el 10º de ágata, el 11º de jacinto y el 12º de amatista. Y las 12 puertas son 12 perlas, cada una de las puertas hecha de una sola perla. Y la plaza de la ciudad es de oro puro, transparente como el cristal. Pero no vi santuario alguno en ella, porque el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero, es su santuario. La ciudad no necesita ni de sol ni de luna que la alumbren, porque le ilumina la gloria de Dios, y su lámpara es el Cordero. Las naciones caminarán a su luz, y los reyes de la tierra irán a llevarle su esplendor. Sus puertas no se cerrarán con el día, porque allí no habrá noche. Y traerán a ella el esplendor y los tesoros de las naciones. Nada profano entrará en ella, ni los que cometen abominación y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Palabra de Dios. La semana pasada pues hablamos de las dos Jerusalén, la Jerusalén de abajo y la Jerusalén de arriba. ¿Quién es de la Jerusalén de arriba y quién es de la Jerusalén de abajo? Estuvimos toda la noche hablando de esto, así que yo espero que eso haya quedado bien claro. Y en este capítulo 21 que estamos entrando ahora, sobre todo el versículo 9 en adelante, vemos
los mismos ángeles, ¿se acuerdan que tenía las 7 copas de la ira? Y esto se apagó, tendrá que ver algo. ¿Está bien? Ahora como se apagó, yo dije, se apagó un foco ahí, yo dije, a ver qué pasó. El mismo ángel que tenía las 7 copas es el que muestra a Juan la nueva Jerusalén. Acuérdense que esto es qué cosa, una visión. Los mismos ángeles que le mostraron a Juan las copas de la ira, los mismos ángeles que le mostraron a Juan la prostituta de Babilonia, le muestran a Juan la novia del Cordero. Fíjate que es el mismo. No hay libro en la Biblia que tenga una interacción angélica más grande que el Apocalipsis. El Apocalipsis es el libro que más habla de los ángeles en toda la Biblia. Y tiene que ser así, porque como yo tengo en el escrito nuestro, en el website de nosotros, yo siempre digo que el Apocalipsis es el Evangelio del cielo. Los 4 evangelios, los 3 sinópticos del Evangelio de Juan, que nos muestran a Jesús mesiánico, a Jesús sufriente, a la obra de Jesús en la tierra. Ahora el Apocalipsis nos va a mostrar no la obra de Jesús en la tierra, nos va a mostrar la obra de Jesús en el cielo. Por eso el Apocalipsis es el Evangelio de la gloria. El Apocalipsis, en vez de revelarnos fin del mundo y catástrofe, nos revela el Cristo celestial que está en este momento intercediendo por cada uno de nosotros, el Cristo resucitado, del cual nosotros poco sabemos, porque recién Jesús resucitado, ¿a dónde se fue? Al cielo. Juan penetra y nos presenta a Cristo resucitado, que es lo que la iglesia muchas veces ha olvidado. Muchas veces la iglesia se ha quedado en Jesús mesiánico. Y por supuesto que Jesús sufrió por nuestro pecado y nos redimió, y por eso es que la gente no entiende y dice, pero es que la iglesia tiene que ser pobre como Jesús. Yo digo, frena, porque Jesús fue pobre 30 años, pero Jesús es rico y Señor de señores y Rey de reyes por toda la eternidad. Y ya la iglesia no tiene que reflejar la pobreza de Jesús, la iglesia tiene que reflejar la gloria de Dios. Y mira esto que interesante, los protestantes siempre acusan a la iglesia de las riquezas de la iglesia. Sin embargo, ¿qué predican ellos? Que cuando tú te conviertes, ¿qué cae sobre ti? Todo el dinero y la prosperidad del mundo. Entonces ellos dicen que cuando tú te conviertes, toda la prosperidad cae sobre ti, dinero y joyas. Pero a la iglesia es malo porque, bueno, sí, cuando tú te conviertes, sobre ti cae todo el dinero y toda la joya y toda la prosperidad del mundo. Quiere decir que la iglesia es altamente bendecida. Cuando le digan a ustedes, denle a ellos de su mismo cocimiento. Lo que pasa es que nosotros, yo digo que muchas veces la apologética, más que conocimientos bíblicos, ¿tú sabes lo que es? Lógica. Tú no dices que el que se convierte en dinero le cae a chorro del cielo. Pues entonces, ¿por qué tú criticas que la iglesia es rica? Una señal que la iglesia es bendecida. Tú sabes, tienen que, mira, que callarse la boca porque estamos dando de su misma medicina. Juan B. es la visión de la Jerusalén que baja de lo alto, ve a la iglesia como un monte alto, y deliberadamente grande. Ve, lo dice aquí, y lo vio encima, en lo alto de la ciudad santa de Sión. Todos son contrastes lo que vamos a ver aquí. La Jerusalén que baja del cielo, el cordero que está en lo alto del monte de Sión, ¿en contraste con qué? Con el desierto donde está la prostituta de Babilonia. ¿Dónde está la prostituta de Babilonia? En el desierto. El pueblo que se olvidó de la alianza y que salió con paganos, que salió con los que nos siguen a Dios, está en el desierto donde no hay nada, donde todo está plano, donde todo es inhóspito. ¿Y dónde está la iglesia del Cordero? En lo alto del monte. Ahí van viendo los contrastes. También dicen en Génesis que el paraíso estaba sobre el monte santo, sobre una montaña. El apóstol ve la ciudad santa de Jerusalén que desciende del cielo. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con platillos voladores ni con ciudades que bajan de lo alto. Eso lo explicamos la semana pasada y creo que quedó bastante claro. Cuando dice que la Jerusalén viene de arriba, quiere decir que la ciudad Jerusalén del primer pacto, la que conocemos en Israel, fue hecha por hombre, es de la tierra. La iglesia, que es la segunda Jerusalén, ¿de dónde es? Del cielo. Eso lo que quiere decir que baja del cielo. Y estos versículos empiezan a amarrar la parte final de todo el Apocalipsis. Este mismo ángel que tenía las 7 copas de la ira, que
presenta a la prostituta de Babilonia, presenta a la nueva Jerusalén, que quién es la esposa, ya ni siquiera es novia, es la esposa del Cordero. O sea, ahí está el contraste también. Vimos la iglesia en la montaña, la prostituta en el desierto. Vemos este pueblo que se prostituyó y perdió todo su esplendor, toda su gloria, en contraste con quién, con la novia del Cordero, con la esposa del Cordero que baja del cielo ataviada como una novia. Son los dos contrastes que nos presenta Juan en el Apocalipsis. También nos dice, entre todas las cosas que nos está hablando aquí el Apocalipsis, que ya no hace falta templo, porque el Cordero y Dios es el templo, que Él no ve templo en la nueva Jerusalén. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esto quiere decir que ya en ese momento a quien va dirigido, acuérdense que en el momento que Juan escribe el Apocalipsis, todavía el templo de Jerusalén estaba en pie. Eso es lo que nosotros no podemos perder de característica, porque nosotros como no vemos templo allí, y te acuérdense que todo el Apocalipsis está ligado al templo de Jerusalén y a su derrumbe. Pero cuando el Apocalipsis se escribe, el templo estaba todavía de pie, que es lo que nos falta a nosotros. Nosotros vamos a Jerusalén y miramos lo que hay una explanada vacía, pero esa gente miraba para la explanada y que veían el templo. ¿Qué es lo que quiere decir Juan con esto? Que ya el templo de Jerusalén no era un santuario santo, que el templo de Jerusalén se había convertido en ¿qué? En un lugar hueco, en un lugar vacío, donde el culto ya no tenía ningún sentido, porque la alianza a la cual pertenecía ese culto se había acabado. Y es notable, cosa que nosotros no sabemos, que los mismos judíos de esa época llegaron a reconocer que la gloria de Dios había abandonado el templo. Y es un concepto que tenemos que manejar. Acuérdense que el Apocalipsis está lleno de conceptos judíos que nosotros, al no conocer, pierde la profundidad para nosotros porque no lo conocemos. Aquí cuando dice la gloria de Dios, que nosotros, cuando decimos gloria de Dios, para los que no son como Mirta, que me dice la palabra con la boca y ya yo leo los labios, cuando decimos la gloria de Dios, nosotros, ¿qué nos imaginamos? Dios glorioso. No. Cuando el judío habla de la gloria de Dios, habla de lo que Mirta me dijo en mímica, de la Shekinah. ¿Qué cosa era la Shekinah? La Shekinah era la nube que bajaba sobre el templo. Cuando aquella nube que cubrió el Sinaí, la nube que dice que fue tan profunda que cubrió el templo, cuando Salomón lo consagró, que tuvieron que salir del templo porque se ahogaban. Cuando los judíos veían que esa nube bajaba sobre el templo, decían: la gloria de Dios está en el templo. Que es lo que a nosotros nos falta. No es que yo vi la gloria de Dios, la gloria de Dios para los judíos era algo físico, algo que se veía. Por supuesto, ya en esta época última del templo, hacía años que la gloria de Dios no bajaba sobre el templo. ¿Por qué no bajaba la gloria de Dios sobre el templo? Aquí se puede imaginar, porque hacía 400 y pico de años que la gloria de Dios no bajaba sobre el templo. Porque el arca había desaparecido. Ahí lo dijo el diácono por ahí atrás. Porque el arca, yo lo ordené diácono ahí, porque el arca, mejor presbítero que quiere, no bajaba la gloria porque el arca había desaparecido. Hacía 500 años que no había arca, por eso la gloria de Dios no bajaba sobre el templo. Pero los judíos siguen insistiendo que a pesar que no estaba el arca, la gloria de Dios moraba en el templo. Pero los mismos judíos, por los años 60, los judíos empezaron a decir que la Shekinah, la gloria de Dios, había abandonado el templo. Y oigan, qué interesante esto que dice los registros de Jerusalén y los libros talmúdicos. Los judíos dijeron que en el año 66 la gloria de Dios se fue del templo. Y ustedes saben dónde se posó la gloria de Dios: en el monte de los Olivos. Y dicen los judíos que en la Mishrá, lo dice, en la Lamentación 2:11 de la Mishrá, dice que estuvo en el monte de los Olivos 3 años y medio. El mismo tiempo que el Apocalipsis dice de los ¿cuántos? 40 y tantos, 1260 días. Dice que estuvo los que han ido a Israel saben que el monte de los Olivos está aquí y el templo está aquí. O sea, la gloria, dicen los judíos, no los cristianos, que la gloria de Dios se levantó del templo y se fue para el monte
Lo curioso es que la tradición de Jerusalén, y el mismo Jesús lo dijo, que Jesús va a bajar, cuando venga a juzgar vivos y muertos, al monte de los Olivos, donde dice que permaneció la gloria de Dios. Fíjense cómo hasta los judíos sin querer corroboran el Evangelio. El mismo Caifás corrobora el Evangelio y la palabra de Dios, sin quererlo. Dice, cuando que Caifás dice, es preciso que muera un hombre por todo el pueblo, dice el Evangelio que el sumo sacerdote estaba ejerciendo su misión profética. Claro, Caifás decía que es preferible que muera un hombre antes que muera un pueblo, pensando que los romanos no acabaran con Jerusalén. Pero es preferible que muriera Jesús para que no pereciera un pueblo. ¿Qué pueblo? Todos nosotros, que hemos sido redimidos con su sangre. Por eso dice que hasta el sumo sacerdote profetizó que la muerte de Jesús era necesaria para la salvación de los hombres, en su oficio de sumo sacerdote. Ahora los judíos también declaran que en el año 66 la gloria de Dios se fue del templo y se permaneció sobre el monte de los Olivos. La Mishrá, en Lamentación 12:11, dice que durante ese tiempo se oía una voz que venía del monte de los Olivos pidiendo a los judíos que se arrepintieran de sus obras. Dice la Mishrá, un libro judío. ¿Tú sabes qué cosa era esa voz que venía del monte de los Olivos diciendo a los judíos que se arrepintieran de sus obras? Era la última oportunidad de Israel de no ser destruido. Y no lo escuchó. Hay veces que Dios habla por última vez, y eso puede pasar en nuestra vida. Hay veces que Dios te manda el último mensaje. Te dice, oye, este es el último, porque te manda mensajes y tú no lo oyes. Y ¿se acuerdan de Nabucodonosor? Que no oyó los mensajes de Dios y se cayó en estado de animalidad por 7 años. Esto es dato que le estoy dando, que es muy importante, tiene una relación tremenda con la historia del cristianismo. Porque déjame ver si lo veo aquí. Sí, fue lo que le dije ya. Pero mira qué interesante, que no lo leí. Dice que la región exacta en que los archivos judíos dicen que la gloria de la Shekinah de Dios permaneció por 3 años y medio después de la partida del templo fue en Pentecostés del año 66, en la fiesta de Pentecostés del año 66. Exactamente dicen los judíos que el día de Pentecostés, acuérdense que Pentecostés también es una fiesta judía, del año 66, la gloria de Dios se fue del templo. Y dice que los judíos no aceptaron esta amonestación de la gloria de la Shekinah. Los judíos llaman a la Shekinah el Bet Kol, la voz de Dios. Y dice que esa voz le decía que cambiaran y que abandonaran la tierra, y que por los judíos no escuchar la voz de la gloria de Dios, en el año 70 fueron destruidos. Esta partida de la gloria de Dios del templo en el año 66 ocurre 36 años exactos del día en que el Espíritu Santo le fue concedido en poder a los apóstoles y a los primeros cristianos en el día de Pentecostés. Y otro día de Pentecostés, Dios vuelve a hacer un último intento de ¿qué? De decirle al pueblo de Israel, todavía, después me dicen, pero ¿por qué Dios permite las cosas? Si es que Dios muchas veces tiene más paciencia de la cuenta. Si Dios no tuviera paciencia, nosotros el tiempo ya hubiéramos desaparecido de la faz de la tierra. Ahora, hermano, cuando se agota la paciencia de Dios, después de Pentecostés del año 66, ninguna persona un poco pensante entre los cristianos podía pensar que en el templo podían haber señales milagrosas o que en el templo podía haber un culto agradable a Dios, porque ya los mismos judíos decían que la gloria de Dios había abandonado el templo. ¿Y qué es lo que quedaba? A partir de ese momento, hasta los mismos judíos le perdieron el respeto al templo. Por eso fue que a partir de esa época comenzaron los grandes combates dentro del templo. Y habían facciones de los celotas que se atrincheraron en los sótanos del templo y se fajaban con las otras secciones de los otros falsos mesías. Y en medio de todo el barullo, los sacerdotes insistían en ofrecer el sacrificio. Dice que las piedras que tiraban aplastaban a los sumos sacerdotes ofreciendo el sacrificio. O sea, el templo, que había sido el lugar santísimo de Dios, se convirtió en ¿qué cosa? En un caos. Y dicen muchísimos historiadores que los que le dieron candela al templo no fueron los romanos, fueron los mismos judíos
entre sus propias batallas intestinas, porque los romanos eran un pueblo culto y ellos trataban, fíjate que las cosas de Egipto no las destruyeron cuando conquistaron Egipto, ellos trataban de esos monumentos mantenerlo como un testimonio del poder de Roma, y el templo, una maravilla tan grande, se destruyó, dice que porque fueron las mismas luchas, porque a todo esto, mientras los romanos estaban en la ciudad, los judíos seguían fajándose entre ellos mismos dentro del templo. Total caos, lo que dice la Escritura, que el demonio fue lanzado ¿a dónde? A la tierra. No al planeta Tierra. ¿A dónde? A la tierra de Israel. Y esta ciudad que baja del cielo, que nos describe tan bellamente el apóstol Juan, que es la iglesia, dice que tiene 12 puertas, 3 al oriente, 3 al norte, 3 al sur, 3 al occidente, que suman un total de 12. Y dice que son las 12 tribus de Israel. Fíjense que tiene 3 a cada lado, lo cual quiere decir que todo el que venga de cualquier punto cardinal que quiera entrar, va a poder entrar. O sea, que la iglesia ya no va a estar limitada como Israel solamente a los judíos, a un pueblo étnico, sino que la iglesia va a estar abierta a todo aquel que quiera ponerse en camino y cruzar una de las 12 puertas. O sea, que va a estar abierta absolutamente para todos. Para todos, como dice Isaías 49, y como va a mostrar más tarde Juan, ¿se acuerdan cuando dice la profecía de Isaías que veía a los hijos de los hombres que venían cargando a sus esposas con camellos de Fa, de Madián, trayendo las riquezas de todos los puntos de la tierra? Una de las profecías grandes de Isaías. Pero no solo, fíjate, la iglesia tiene, la ciudad que es la iglesia tiene 12 puertas, pero no solo tiene 12 puertas, dice que tiene, ¿qué más? 12 cimientos. ¿Qué son más importantes, las puertas o los cimientos? Los cimientos, si no hay cimiento, no hay puerta. Y dice que cada uno de los 12 cimientos tiene el nombre de uno de los apóstoles. ¿Qué es lo que quiere decir? Que nuestra iglesia está cimentada ¿sobre qué? Sobre los apóstoles. Nuestra iglesia tiene base apostólica. Por eso es que nosotros decimos que somos la iglesia católica apostólica, porque tenemos simiente apostólico. Los simientes, ¿con qué está ligado? Puede haber unos cimientos y después un espacio de 3 metros sin nada, después arriba la pared. ¿Ustedes creen que eso es posible? Yo creo que con la tecnología más avanzada puede haber unos cimientos, después absolutamente nada y después la pared. ¿Sabes qué quiere decir eso? Las iglesias protestantes no tienen cimiento apostólico, por mucho que lo cacareen. Porque si me dicen a mí, no, nosotros vimos los apóstoles, digo, muéstrame históricamente dónde estaban los apóstoles en el siglo IV. Yo te puedo decir a ti dónde estaba mi iglesia en el siglo V, con nombres de obispos, con fechas, con nombres de doctores, con nombres de mártires, de todos los siglos te puedo. Dime tú dónde estaba tu iglesia en el siglo IX. Explícame. ¿No lo pueden decir? Entonces tú no puedes construir una casa teniendo un espacio vacío. La casa tiene que estar sobre la única iglesia que puede remontarse sin espacio vacío, sin huecos vacíos, desde el techo hasta los cimientos, en la iglesia católica. Ellos puede ser que estén en ese edificio, pero ¿sabes? Están sentados arriba de ¿quién? De la iglesia católica. Por eso que dice el catecismo de la iglesia que fuera de la iglesia católica no hay salvación. No quiere decir que los presbiterianos y los bautistas no se salven. Quiere decir que ellos se salvan. ¿Tú sabes por qué se salvan? Porque quieran o no, por el bautismo son miembros de la iglesia nosotros. Porque un presbiteriano, ¿en qué es bautizado? En el nombre del Padre. ¿Quién recibió esa comisión? ¿Qué iglesia recibió esa comisión? Y la practicó por 16 siglos hasta que aparecieran ellos. Entonces ellos practican nuestro bautismo, el bautismo que nosotros predicamos. Y quieranlo o no, están unidos. Si están bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quieranlo o no, están unidos a nosotros. Y es lo que digo a la persona, tú luterano, tú empiezas a buscar a luterano. ¿A dónde llegas? A Lutero. Y detrás de Lutero, ¿quién te encuentra? A la iglesia católica. Tú vas a buscar a Wesley, de los metodistas. Busca pastores, llega a Wesley. Detrás de Wesley
¿A quién te encuentras? A la iglesia episcopal, a la iglesia anglicana de Inglaterra con Enrique VIII. Y atrás de Enrique VIII, ¿a quién te encuentras? A la iglesia católica. Tú vas a los presbiterianos, John Knox. Vas a todos los pastores de Martinañolca, de ahí para atrás, Iraida, todo el mundo. Llegas a... Tengo que llamar a Iraida, me llamó y no le he llamado todavía. Le he dejado disfrutar la luna de miel. Llegas a John Knox en Escocia, y tú sabes qué cosa era John Knox, sacerdote católico. Hermano, por la iglesia que tú vayas, si tú vas para atrás, tú no llegas a los apóstoles. ¿Tú sabes dónde tú llegas? A la iglesia católica. Entonces no hay búsqueda, no hay búsqueda ninguna. Tú no puedes dar vuelta que no caigas. Por eso que un famoso teólogo protestante dijo que cuando tú miras, todos los caminos apuntan a Roma, porque hay que estar ciego. Eso es lo que quiere decir los 12 simientes. Nuestra iglesia está cimentada sobre la fe de los apóstoles. Nuestra iglesia recibió la fe de los mismos apóstoles. Nuestra iglesia puso los cimientos, la predicación que dio origen a nuestra iglesia es predicación de los 12 apóstoles. De todos los apóstoles, ¿quién es el apóstol que tuvo la misión de custodiar la fe de la iglesia? Pedro. Se lo dijo el Señor el Jueves Santo en la oración de la Cena Pascual. Tú prepárate, porque cuando tú regreses vas a tener que confirmar a tus hermanos. Por eso la función del Papa no es inventar doctrinas nuevas. La doctrina del Papa es custodiar la fe de los apóstoles. Ningún Papa tiene poder para inventar ninguna doctrina nueva. Lo único que el Papa hace es custodiar la fe apostólica. Por eso, tener un Papa en Roma es la garantía de que nuestra fe no ha sido alterada por los últimos 21 siglos. Se puede cambiar un poco la liturgia, se puede cambiar un poco las tradiciones con T chiquita, se puede cambiar un poco las leyes canónicas, pero la fe de los apóstoles no se puede cambiar. Y el que es responsable de que esa fe no se altere es el Papa. Ese es el oficio, uno de los oficios del obispo de Roma, custodiar. Cuando a San Ireneo, en el año 500 y pico, le preguntaron, ¿cómo tú estás seguro que la fe que tú predicas es la que Jesús entregó? Dice, porque hay 22 obispos de Roma que se han pasado a la fe, uno a otro, y eso garantiza la pureza de la fe que yo predico. Así que y eso ha pasado ya 22 siglos. Por eso nuestra iglesia está cimentada en estos 12 apóstoles, porque sin ellos no hay base ninguna. Y a esta puerta también dice que se entra por las 12 puertas que tienen nombre de las tribus de Israel, para decir que tanto los gentiles que somos nosotros, como el pueblo de la primera alianza que son los judíos, tienen acceso a esta iglesia, porque esta iglesia no está cerrada a los judíos, está cerrada a los gentiles. Todo judío, todo gentil tiene derecho a ser parte de esta iglesia e entrar por ella, ¿por medio de qué? Del bautismo. Por eso es que todo, dice San Pablo, aquí no es judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. Aquí somos hijos de Dios, adquiridos por las aguas del bautismo. Lo dice Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo, en que el Señor, en quien ustedes también son justamente edificados para morada de Dios y del Espíritu Santo. Esto lo dice San Pablo en Efesios 2, del 19 en adelante. Y fíjate lo que dice Pablo, esto es muy importante, porque tenemos base, ¿qué cosa? Apostólica. Pero acuérdense que dice la Escritura que Cristo es la piedra angular. Y lo que la gente no sabe, porque ya nosotros usamos eso. ¿Qué cosa es la piedra angular? La piedra angular era la primera piedra que se ponía donde descansaba el primer ángulo, la primera esquina del edificio que se hacía. Todo el edificio descansaba sobre esa. No importaba la base que tuviera, la base incluso se ponía sobre ¿qué? Sobre esa piedra que sostenía todo el peso y el equilibrio del edificio. Por eso nosotros tenemos base apostólica, pero la piedra que sostiene toda la base apostólica es Cristo, que es la piedra
angular, la que dice la que desecharon los arquitectos, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. ¿Quiénes fueron los arquitectos que desecharon la piedra? Los judíos. Los judíos desecharon esa piedra y esa piedra que ellos desecharon es ahora la piedra fundamental de toda la iglesia que se ha levantado sobre ella. Después sigue diciendo en los capítulos 15 y 17 que aparece también el mismo ángel con una caña de medir. ¿Se acuerdan que vimos primero al ángel midiendo el atrio? ¿Se acuerdan que en el profeta Ezequiel el ángel también midió el atrio exterior? ¿Se acuerdan que yo le dije que cuando se medía era que Dios estaba tomando posesión de aquello que se medían? Como cuando hacen un surveyor, que van a una casa a hacer un surveyor. Se va a hacer el surveyor porque esa casa se va a vender y alguien lo va a adquirir, un dueño. Por eso cuando aparece el ángel midiendo, quiere decir que Dios se va a hacer cargo. Dice que va a medir la puerta, la ciudad y sus muros. ¿Por qué? Porque ya el santuario, se recuerda que el santuario ya primero, en el Apocalipsis 11 se midió el santuario. Se había medido solamente el santuario en Apocalipsis 11, porque todavía la iglesia no había descendido del cielo. Ahora se va a medir toda la ciudad. ¿Se recuerda en el capítulo 11 que se midió? Santuario. ¿Ahora qué se va a medir? Creo que quiere decir que toda la ciudad se convierte en ¿qué? En templo. Toda la ciudad se convierte en templo. Y fíjate que dice, que Juan nos dice que la ciudad es un cuadrado perfecto. El ancho, el alto, todo tiene la misma medida. Todo esto, parece que esto es símbolo. Esto quiere decir que Dios es justo y perfecto en todas las cosas que hace. No mida, no importa por dónde tú no midas, te vas a encontrar la misma medida. No es que Dios te mida a ti un poquito más que aquel y aquel un poquito más que aquel. Dios cuando mide a todo el mundo. Somos nosotros los que nos estiramos más, nos estiramos menos. Ahí es donde está el asunto. Dios nos mide igual, soy yo que me estiro. Es como la gente dice, ¿por qué Dios le da fe a uno y Dios le da fe a otros no? Perdóname, Dios no da la fe. A ver qué cosa da Dios. La gracia. Dios a todo el mundo le da la misma cantidad de gracia en el día del bautismo. La fe es la respuesta del hombre a la gracia que recibió. Ahora, ¿cómo responde el hombre a la gracia? Según la condición humana del hombre. La gente que son buenos responden en abundancia. La gente que son mezquinos responden con poca fe. Pero la fe no la da Dios. Dios da la gracia y Dios le da toda la misma cantidad de gracia a todo bautizado. La respuesta de la gracia, ¿qué cosa es? La fe. ¿Cómo responde uno a la gracia que Dios le dio? Ya, la fe viene de Dios, la gracia viene de Dios, la fe viene del hombre. Es algo personal, por eso que una gente tiene más fe que otra fe, porque no respondieron a la gracia, porque tenían otros intereses, porque tenían otras cosas en la cabeza. Juan hace también da una declaración aquí un poco intrigante, que la gente se ha vuelto loca, rompiéndose la cabeza, que dice que las medidas humanas son también medidas angélicas. Y pues ya han corrido ríos de tinta, sacando cuenta, a ver las medidas que hizo Juan, a ver de qué tamaño es el cielo, yo no sé qué cosa. Hermano, eso no tiene nada. Entonces lo que quiere decir que hay una correspondencia exacta entre lo que hacen los ángeles y lo que hace la iglesia. Eso es lo que quiere decir. Cuando la iglesia mide algo, es exactamente igual que cuando lo miden los ángeles. Y cuando los ángeles la miden, es exactamente igual que cuando lo mide la iglesia. No hay que romperse la cabeza buscando, acuérdense que esto no es problema de medida, esto es problema espiritual. Y cuando dice que la medida de los ángeles es igual a la de los hombres, quiere decir que hay una correspondencia, porque los ángeles y la iglesia y los hombres, ¿qué cosas son? Iba a decir, la palabra se me quedó coworkers, pero no puedo decirlo en inglés, son compañeros en la construcción del reino de los cielos. La actividad angélica, esta que vemos en el Apocalipsis, es un modelo. Fíjate, y esto es muy interesante, esta actividad angélica que vemos en el Apocalipsis. Entonces, si la medida nuestra tiene que ser igual que la medida ¿de quiénes? De los ángeles, la actividad angélica del Apocalipsis nos está diciendo mucho de lo que nosotros tenemos que hacer. No, nosotros tenemos que hacer. Si hay una correspondencia entre la medida de los ángeles y la medida de la iglesia, esta actividad angélica del Apocalipsis nos dice mucho a nosotros de lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuál fue toda? Los ángeles en el Apocalipsis tienen una actividad
impresionante. Pero fíjate, ¿cuál es la primera actividad de los ángeles en el Apocalipsis? La primera actividad de los ángeles en el Apocalipsis es la única actividad que hacen los ángeles. ¿Tú sabes la única actividad que hacen los ángeles? La voluntad de Dios. Punto. Los ángeles son buenos porque le entregaron su voluntad a Dios. Porque los ángeles que no le entregaron su voluntad a Dios, ¿en qué se convirtieron? En ángeles malos. Luego, entonces, si Dios le dice a los ángeles, haz esto, el ángel no discute. Ah, bueno, pero mira, yo creo que tú estás un poquito equivocado, Señor. Yo creo que no. Si el Señor le dice a los ángeles, haz esto, ¿qué hace el ángel? Lo hace. El ángel no cuestiona la voluntad de Dios. El ángel fue enviado a María y le dijo en el día de María que va a concebir un hijo del Espíritu Santo. Punto. El ángel se limitó, le dijo, mira, mijita, ahora cuando yo me vaya, tú te vas y le... Porque el ángel le dejaba a María tremendo problema familiar y social. El ángel se quedó para las indicaciones de qué tenía que hacer. El ángel vino, ¿qué dijo? Lo que Dios le encomendó. Y nosotros muchas veces nos metemos en lío porque nosotros nos vamos una milla extra a los que Dios nos encomienda. Y ahí comienzan los problemas. Por eso, la primera actividad de los ángeles, la que sea en el Apocalipsis, es hacer la voluntad de Dios. ¿Y para qué está dirigida la voluntad de Dios? Para la salvación de los hombres. Los ángeles muchas veces no tuvieron que hablar feo en el Apocalipsis. Tuvieron que hablar muy feo. Tirar las copas, ¿de qué? De la ira. Pero todo eso, ¿para qué era? Para que los hombres se convirtieran. Y para eso es lo que nos llama a nosotros, esta correspondencia de nosotros. Por eso cuando nosotros miramos la actividad angélica en el Apocalipsis, muchas veces nos da una medida de nuestra actividad. Nuestra primera actividad siempre debe ser la misma de los ángeles. Los ángeles le dieron su voluntad a Dios. Cuando tú le das tu voluntad a Dios, tú caminas en el bien. Cuando, como los ángeles, tú no le entregas tu voluntad a Dios, comienzas a actuar mal. Y si no mal, por lo menos equivocado. Muchas veces una persona equivocada es peor que una persona mala. Una persona haciendo algo que cree que está bien, que está equivocado, es peor que una persona que hace una cosa mala a propósito. Porque la persona que hace algo malo a propósito, tú te das cuenta. Pero muchas veces una media mentira es peor que una mentira completa. Por eso, dice, ¿Dios no nos hace libres? Por supuesto que Dios nos hace libres. ¿Dios hizo los ángeles libres? Dios hizo los ángeles libres. Ahora, ellos en un momento de su vida entregaron libremente esa voluntad a Dios. Es como ustedes tienen un dinero. Si ustedes libremente cogen ese dinero y se lo entregan al banco, confiando en ¿qué? Que el banco va a tener más sabiduría que ustedes para manejar y fructificar el dinero de ustedes. Así mismo, el creyente le entrega su voluntad libremente a Dios, pensando que Dios va a tener más sabiduría para dirigir mi vida que lo que la dirijo yo. El que no le entrega la voluntad a Dios, se pasa la vida entera de tropiezo en tropiezo. Vimos aquí que también en el Apocalipsis el ángel es modelo del hombre. La ciudad también. Aquí se describe en términos de joyería. Fíjate que dice que el muro es de jaspe, de oro. El muro de jaspe, el jaspe, si ustedes ven, es la imagen de Dios mismo. Si ustedes ven Apocalipsis 4:3, van a ver que dice que el que está sentado en el trono es como de jaspe. Lo que entonces la ciudad es de jaspe, quiere decir que esta ciudad no está construida con piedras de la tierra. Esta ciudad está construida con piedra celestial, con piedras divinas. Es la imagen de Dios. Dice que la ciudad es de oro puro. Y oigan esto, el oro en el Antiguo Testamento es una imagen de la gloria de Dios. Cuando dice, mira que viene la novia vestida de oro puro. ¿De qué pide Dios el arca de la alianza? De oro puro. ¿De qué pide los vasos del templo? De oro puro. Por eso cuando los vasos sagrados de la iglesia, el cáliz y el copón están hechos de oro, no es por riqueza, es porque el oro puro es imagen de la gloria de Dios. Por eso el Santo Padre ha prohibido, aunque nadie le ha hecho caso, que los cálices y los copones sean de madera y sean de cristal. Solamente el cáliz y el copón puede ser de oro. Y oro puro, porque el oro puro es imagen en la escritura de la gloria de Dios. Y si el cáliz fuera de madera, por dentro tiene que estar revestido de oro.
Sin embargo, yo sigo viendo cálices de barro, cálices de 40 cosas, cuando el Santo Padre lo ha dicho montones de veces, que todo lo que es la liturgia tiene que tener un sentido bíblico. El oro en la Biblia es asociado con el paraíso, con cuando el hombre era perfecto y no tenía pecado. Los 12 cimientos de la ciudad también fíjense que mientan una cantidad de piedras en forma. Tú sabes, hay una correspondencia entre las 12 piedras de los cimientos, de las 12 piedras preciosas, con el pectoral del sumo sacerdote de Israel. El sumo sacerdote de Israel se ponía un pectoral cuadrado con 12 piedras preciosas que eran símbolo de las 12 tribus. Por eso que esas 12 piedras que simbolizan las 12 tribus de Israel, las ve ahora puestas también como puertas y como simiente, porque eso también es una prefigura para esta gente que nosotros no conocemos, pero que para esta gente sí está en la mente de ellos el pectoral del sumo y el sumo sacerdote que tenía o sea, que los que tratan de buscar el significado de estas piedras no tienen nada, solamente esto indica que las 12 tribus de Israel, que son ahora las 12 puertas, son las mismas que tenía el sumo sacerdote cuando iba a ministrar delante de Dios, porque el sumo sacerdote se tenía que poner esas 12 piedras para ministrar delante de Dios. Quiere decir que en esta ciudad se va a estar continuamente, ¿qué cosa? Ministrando delante de Dios. Isaías 54 dice, hablando de la Nueva Jerusalén: pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre el carbúnculo, sobre zafiro te fundaré, tus ventanas pondré piedras preciosas, tus puertas de piedras preciosas y todas tus murallas de piedras valiosas. Eso ya profetiza Isaías 54 lo decía. Y también en el capítulo 22 y 23 nos dice que en la ciudad no hay de todo menos que templo. No hay templo. En esa ciudad no hay templo. Dice que toda la ciudad es un templo. Eso tiene en una gran relación. Todo el centro de Jerusalén, ¿qué cosa era? ¿Qué cosa era el templo? ¿Cuál era? Ya casi lo dije. ¿Cuál era el centro de la ciudad de Jerusalén? ¿El palacio del rey? El templo. ¿A qué iba la gente a Jerusalén? A ver el templo. ¿Alguien iba a Jerusalén de vacaciones? No, la gente de vacaciones a adorar en el templo. Hasta el día de hoy los judíos dicen que en Tiberíades, ¿cómo dicen? No, que en Haifa se trabaja, que en Jerusalén se reza y que en Tel Aviv se divierte. Pero Jerusalén hasta el día de hoy sigue siendo, decir Jerusalén quiere decir oración, porque todo el mundo iba. Por eso ya dice que pero el templo era solamente una pequeña porción de la ciudad de Jerusalén. Estaba la porción del templo, donde iba todo el mundo a orar. Pero ¿qué cosa es el resto de la ciudad? Un inmenso mercado donde se vendía, tal como vamos hoy, que todo el mundo va a Jerusalén y sale cargado de cuanta porquería te puedes imaginar en el mundo. Cargas como un burro todo lo que te encuentras. Bueno, así mismo era en esa época. Todo el mundo va al Santo Sepulcro, reza el Rosario de la Misericordia, va al Santo Sepulcro, se emociona, pero en cuanto sale, ¿qué es lo que hace? Arramblar con todo lo que encuentra. Eso también en esa época. ¿Qué es lo que se van aquí? Ya en esta ciudad santa, en la antigua Jerusalén, el templo era solamente una pequeña porción. En la nueva Jerusalén, el templo va a ser toda la ciudad. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos sacerdotes. Cada uno de los bautizados somos sacerdotes. Pero no tenemos sacerdotes. Cada uno hay sacerdotes ministeriales, que son los que ministran en el nombre de Jesús, in persona Christi. Pero cada uno de nosotros, tú y yo, todos somos sacerdotes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacía el sumo sacerdote de Israel? Interceder entre Dios y el hombre. Era el único que lo podía hacer. Ahora, cualquiera de nosotros puede interceder entre Dios y el hombre. Lo que hacía el sumo sacerdote de Israel una vez al año lo podemos hacer cualquiera de nosotros. Por eso somos un pueblo sacerdotal. Por eso donde quiera que estemos podemos ejercer nuestro oficio de sacerdote. Nosotros nos congregamos en la iglesia. ¿Para qué? Para celebrar la Eucaristía. Porque nadie puede celebrar la Eucaristía en su casa. Porque ustedes no son sacerdotes
in persona Christi, porque no tienen el orden de los 12. Por eso nos congregamos en la iglesia. El único motivo que nos congregamos en la iglesia es para celebrar. La iglesia nace, estoy hablando ahora de la iglesia estructura, no de nosotros. La iglesia nace ¿de qué? De la Eucaristía. Por eso cuando de nuestras iglesias sacamos la Eucaristía, la iglesia no pierde su función de ser y se convierte en un caserón vacío. Como hemos visto esas iglesias que han metido el Santísimo en un cuarto por el fin del mundo que nadie lo encuentra. Porque la iglesia nace y el centro de la iglesia es la Eucaristía. Pero por eso nos congregamos en la iglesia, pero nosotros podemos orar. Por eso Jesús, donde quiera que tú puedas, tú vas a dar un culto en espíritu y en verdad. Tú puedes orar al Padre, cada uno de nosotros, en el trabajo, en el carro, en cualquier lugar, porque donde quiera que está la iglesia, está Dios. Entonces Dios no está limitado, como en Jerusalén, a un templo. Ya no hace falta templo para orar. Podemos orar donde quiera. ¿Ustedes entienden eso? Eso es lo que quiere decir que no hay templo. Porque el judío, para hacer un sacrificio, no tenía que correr delante del arca de la alianza. Todo Israel no se podía hacer nada. Ahora no. Ahora donde quiera que haya un sacerdote en persona Cristo puede ministrar, donde quiera que haya un cristiano puede orar por los demás, puede interceder por los demás. Esto es lo que quiere decir que no había templo. Pero todavía si queremos mirar más el Apocalipsis como esto que nos está hablando ya al final de todos los tiempos, si queremos ver esto, no solo como la iglesia que somos ahora todavía, porque dice que la novia esta está vestida de lino, ¿qué? No, la conciencia de nosotros ha eliminado la palabra blanco, sin mancha, lo cual quiere decir que esta novia todavía no ha llegado, todavía tiene mancha. ¿Cuándo la novia va a estar totalmente blanca? Al final de los tiempos. Ahí sí no hay chance que el vestido de la novia tiene mancha el vestido de la novia. Cada uno de nosotros con nuestra actitud. Cada vez que tú tienes una actitud de desprecio a cualquiera, cada vez que tú das una mala contesta, cada vez que tú eres egoísta, cada vez que alguien dice, y ese es católico, tú estás poniendo una mancha, y ese es el gran pecado de nosotros, sobre el vestido de Cristo, sobre el vestido de la novia de Cristo. Cada vez que hacemos algo en contra de la voluntad de Dios, yo estoy poniendo una mancha, pero todavía la duda es dentro de ti, pero todavía es más fea la duda que hace que otros digan, mira, esa es la iglesia, porque la duda tuya es tuya, pero cuando tú haces que los demás caigan, tú tienes 3 veces más culpa. Por eso las personas de la iglesia, mientras más responsabilidad tienen, hay que orar más por ellos, porque no es lo mismo que ustedes pequen a que peque un sacerdote, y no es lo mismo que peque un sacerdote que peque un obispo. Mientras hay más responsabilidad, hay más castigo. Bueno, no diría castigo, pero sí, a la larga sí delante de Dios, porque una persona, tú pecas, tú dudas de fe y tú tienes problemas con Dios. Pero por ejemplo, un sacerdote famoso dice un disparate o hace un disparate y cuánta gente se van a ver afectados por eso que él hizo. Entonces le van a pedir a él su pecado y el daño que causó en los demás. Y cuidado, no solo los sacerdotes, ahora cada uno de ustedes, cada vez que los demás saben que ustedes son cristianos, están comprometidos con Cristo, después va a venir, ay, eso lo está diciendo o haciendo alguien que va a la iglesia y lee la Biblia, está manchando la ropa. Pero cuando ven, pero también esto es muy importante, podemos también decir que cuando venga Cristo, que ya la iglesia va a estar vestida de blanco para siempre, no va a haber templo. ¿Y por qué no va a haber templo? ¿Por qué usted va a ver más templo cuando Cristo regrese? A ver. Se fueron por los cerros de Úbeda. ¿Tú sabes por qué cuando Cristo venga no va a haber más templo? Porque no va a haber Eucaristía. Cuando Cristo venga no va a haber más Eucaristía. ¿Por qué no va a haber más Eucaristía? Porque la Eucaristía es mientras Jesús está siendo mediador. Cuando Jesús saca del santuario celestial, ya no va a haber Eucaristía, no va a hacer falta Eucaristía, porque Cristo va a ser presente en cada uno de nosotros. Y al no haber Eucaristía, ¿cuál es el origen y la necesidad del templo? La celebración de la Eucaristía. Al cesar la Eucaristía, no porque alguien la quitó, sino porque todos pasamos a hacer Eucaristía, ya no va a hacer falta Eucaristía. El templo es necesario mientras Jesús sea sumo sacerdote y siga mediando en el cielo por nuestro pecado. Dice también que en esta Jerusalén no va a haber el sol ni luna. Eso también es algo que nosotros no sabemos. La Shekinah,
era la que alumbraba a Israel de noche, cuando había oscuridad, la nube que se volvía columna de fuego, y por el día, cuando había sol, nube. Esa era la Shekinah daba luz y daba protección a Israel. Por eso dice que ya no hace falta sol ni luna, porque ¿qué es lo que está dentro de los creyentes? La gloria de Dios, que va a cubrir a todos los creyentes. Dice aquí, los reyes de la tierra, dice el profeta Isaías, traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda que haga abominación y mentira. Esto lo dice el Apocalipsis, sino todo solamente lo que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esto es lo que Jesús ordenó que fuera la iglesia. Y se lo voy a leer, porque esto es lo que Jesús ordenó que fuera la iglesia. Los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Y eso es lo que ha sucedido hasta ahora, que eso se acabó. Pero durante muchos siglos, porque hay tesoros en la iglesia. Porque casi todos los reyes de la tierra donaron. Ustedes van a la Basílica del Vaticano y ven todas las donaciones de todos los reyes de la tierra, de cálices, de custodia. Eso es lo que dice aquí el Apocalipsis. Todos los reyes de la tierra traerán gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas, porque allí no habrá noche. Creo que quiere decir eso. Las puertas antiguamente de las murallas se cerraban a la caída del sol. Ya nadie podía entrar a la ciudad hasta que amaneciera. Dice, las puertas de la iglesia jamás se van a cerrar. Espiritualmente no se van a cerrar, pero de verdad que a mí me preocupa. El otro día a mí se me subió el espíritu del profeta Jeremías en una iglesia que fui, y se me puso todo negro y metí un zafarrancho de alquilar balcones, porque a las 10 de la noche llegó el sacristán y me paró la charla y nos mandó a sacar a todo el mundo. Y tuve que terminar la charla en el parqueo de la iglesia. Y a mí, si yo fuera... Porque yo le dije, ¿tú sabes por qué no? Yo le dije, ¿tú sabes por qué nos están sacando? Porque este negocio no es tuyo. Ni a ti te importa este negocio porque tú eres un asalariado. Porque el que tiene un negocio que vende cosas, mientras más lleno esté el negocio, más contento está. Y mientras haya alguien comprando, no cierra el negocio. ¿Por qué trancamos las iglesias y votamos a la gente? Porque no nos importa el negocio. Porque somos asalariados. No, que no le dije. Y terminé la charla en el parqueo. Porque de verdad, si yo fuera sacerdote, sacristán de una iglesia, ¿cuál sería mi mayor contento? Ver que la iglesia está llena, mañana, tarde y noche. Y hay veces que talmente parece que la gente en la iglesia molesta a la gente de la iglesia. Les molesta que los grupos se reúnan, les molestan después de las 10 de la noche. ¿Para qué? Para pegarse a ver televisor y programas infames. Y después vienen los problemas que vienen sobre la iglesia. Todo eso que no hay conversión, ni en el clero, ni en los que trabajan en la iglesia. Porque un cura, o un sacristán, o alguien de un ministerio que quiera el Señor, mientras más tarde se queden, más gracia le da Dios. Ahora que a las 10 vengan, no, se tienen que ir ya. Eso quiere decir que primero está su interés. O sea que él tiene un negocio propio, que eso que está ahí no es el negocio de él. Hermano, por eso que estamos como estamos. Por eso es lo que dice aquí, las puertas de esta ciudad jamás serán cerradas. Dice, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, porque hace abominación y mentira, sino solamente lo que están inscritos en el libro del Cordero. Hermano, eso fue el problema del templo, del primer templo. ¿Cuál fue el problema del primer templo? Y ya me dan nada más que 5 minutos para terminar el capítulo 21, para allá, que lo que nos queda es nada para terminar el Apocalipsis. Después saldremos allá afuera a esperar que baje el Cordero cuando termine el Apocalipsis. Pero fíjate, por eso ya para poder terminar. ¿Cuál fue el problema de Israel? El problema de Israel fue que puso un muro y dejó a los gentiles fuera. Ustedes no pueden entrar. Aquí nada más que entramos nosotros, los de la etnia del pueblo de Israel. Estaba vedada para el resto de la humanidad. Yo soy el pueblo escogido porque tengo unas características semitas, so. Ese fue el gran problema del primer templo. Fue un templo que cerró sus puertas. La bendición de la iglesia es que no cierra sus puertas. A ver, ¿quién fue el primero que abrió las puertas a la iglesia? Cristo. No sabemos que Cristo las abrió. Pero
¿Eh? ¿Y cuándo Pedro abrió las puertas de la iglesia? Después. No, claro, si siguen en algún momento van a decir, cuando tuvo la visión en casa de Simón el curtidor, que en Jaffa lo vemos, que hoy en día vive ahí una familia de apellido Zacarías. ¿Te acuerdas, Quita, que te traje la foto de la casa que dice familia Zacarías? En esa casa, en el segundo piso, estaba Pedro cuando vio bajar el mantel del cielo y que Dios le dijo, mata y come. Y dice que había animales del mundo entero. Y como los judíos tenían animales que no podían comer, Pedro dijo, Señor, ¿cómo voy a comer alimentos impuros? Y Dios dijo, no llames impuro lo que Dios santificó. Fíjate, ¿cuántos apóstoles habían? ¿A cuántos se les dio la inmensa tarea de abrir las puertas de la iglesia al mundo? A uno solo. ¿A quién? Al apóstol Pedro, que está ciego por no darse cuenta que Pedro es la cabeza de la... Y en ese momento tocaron, ¿quién era? Cornelio. Y Pedro de nuevo, bautiza el primer no judío que entra al reino de los cielos, Cornelio. Y atrás de él entramos todos nosotros. Es por eso que las puertas de la iglesia nunca se cierran. Y eso fue la causa, y hasta el día de hoy sigue siendo la causa de la ruina del pueblo hebreo, que es demasiado cerrado. Si tú no me muestras tantas generaciones, tú no puedes ser parte de mi pueblo. En la iglesia tú vas a venir mañana de la China y ser mañana un cristiano de primera categoría como todos los demás. Esto es lo que estamos viendo hemos visto en este capítulo 21, y esto es lo que dice verdaderamente como termina este capítulo 21, y cuando estamos terminando, es lo que lo vuelvo a leer porque debe ser el versículo 24, debe ser lo que nosotros meditemos de lo que es la iglesia. La ciudad no necesita ni de sol ni de luna que la alumbre, porque le ilumina la gloria de Dios, y su lámpara es el Cordero. La iglesia no necesita más luz que la luz de Cristo, más ninguna luz de más nadie. Las naciones caminarán a su luz, y los reyes de la tierra irán a llevarle su esplendor. Porque hoy en día me dicen, ¿por qué el mundo está tan mal? Y digo, lo veremos peor, porque el mundo ha dejado de caminar a la luz de la gloria de Dios, y ha despreciado a la ciudad de Dios que bajó del cielo. Sin embargo, cada vez que había un problema, hasta hace poco, ¿a dónde corría todo el mundo? Hablar con Juan Pablo II, porque inclusive hasta sin darse cuenta, ellos le indican dónde está. Sus puertas no se cerrarán con el día, porque allí no habrá noche. Ay de aquel que traiga la noche a la iglesia, y traerán a ella el esplendor y los tesoros de las naciones. Nada profano entrará en ella, ni los que cometen abominación y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida. Dice que todo aquel que comete abominación no entrará. Es el único, todo el mundo puede entrar, de cualquier raza y lugar, menos los que cometen. ¿Qué cosa es en la Biblia? Abominación. La abominación en la Biblia solamente se habla, se muestra referente a algo. La idolatría. ¿Qué cosa es idolatría? Darle el lugar de Dios a lo que no es Dios. La idolatría sencillamente es poner en el lugar de Dios a lo que no es Dios. Eso es lo que trae la abominación. Y detrás de quien le dije la semana pasada que venía en fila india detrás de la idolatría, se les olvidó. ¿Quién viene de No, antes de eso yo dije que algo venía ligado a la idolatría. La hechicería viene detrás de la idolatría. Porque ¿qué cosa es la hechicería? La hechicería es tratar de poner a mi favor ese falso Dios al cual yo adoro. Entonces cuando tú adoras a un falso Dios, tú haces culto a ese falso Dios. Y ese culto es la hechicería que puede tomar, es querer manipular el poder de ese falso Dios al cual yo estoy adorando. Y por eso idolatría y hechicería van uno de la mano de otro. Eso es la gran abominación a los ojos de Dios. Dice que no va a entrar.
Ni los que hacen abominación, ni los que dicen mentira. Ay, hermano, ¿cómo se va a quedar gente fuera? Fíjate que lo dice aquí bien claro. Aquí, fíjate que aquí no miente la misa, aquí no mientan 40 cosas. Aquí mienten los que hacen abominación y los que dicen mentira. Y tú dices, ¿quiénes confiesan hoy en día? Padre, dije mentira. No, eso es pecado de niño. Eso no es pecado de niño. Hoy en día hay muchas mentiras grandes que decimos. Y que después que las decimos no las creemos. Yo creo que hoy nuestras confesiones son bastante superfluas, yo diría, porque no tenemos tiempo de sentarnos a pensar verdaderamente. Y no, mentiras son cosas de niños, hermano, hay mentiras que no son de niños. Hay vidas que son mentiras. Hay gente que tiene una opinión propia de sí que es mentira. Hay gente que todo lo que está fabricado en su vida es una gran mentira y vive de acuerdo a ella. Y el día que se da cuenta que de lo que vive es una mentira, se deprime. En vez de decir, voy a arreglar eso, entonces me deprimo porque me decepcioné de que lo que yo pensaba que era, no es. Fíjate que aquí no dice, mire como nosotros confesamos pecados, puedes confesar miles de pecados y recibir el perdón de Dios, pero para entrar en el cielo no puedes tener ni abominación ni mentira. Tu vida tiene que ser clara, delante de Dios. Y muchas veces, hermano, la primera mentira nos la decimos nosotros mismos, después se la decimos a Dios. No es peor mentira que la que uno mismo se dice, hermano, porque ¿qué trabajo cuesta? ¿Qué trabajo cuesta pararse delante de un espejo y decir, ese que está ahí soy yo? ¿Qué miedo da? Hay muchísima gente que no, se va a morir nunca sin conocerse, porque tienen miedo a conocerse, tienen miedo a mirarse. ¿Tú sabes en qué espejo es el que nosotros nos miramos para ver nosotros mismos? En el Evangelio. Cuando tú lo primero que hace el Espíritu Santo cuando te conviertes es enfrentarte contigo mismo. Es decir, este eres tú, ni más ni menos. Eso es lo primero que hace el Espíritu Santo. Pero mucha gente no quiere verse como son ellos, o no, incluyéndome yo, realmente. Nos inventamos justificaciones y mentiras. Porque cuesta trabajo mirarnos en el espejo. Y vivimos en una mentira. Ni abominación, ni mentira. Esos no van, no, ni siquiera van a estar inscritos. Porque si viven en una mentira, ¿qué es lo que van a inscribir en el libro del Cordero? Una mentira. Que tú te crees que eres muy buena y eres una porquería. ¿Quieres que sea más ilustrativo? Que tú piensas que eres muy santa y no lo eres, porque no le haces un favor a nadie, porque tú eres una persona árida. Porque tú piensas que eres muy espiritual porque te caes para atrás y tocas pandereta y no puedes reconocer la obra de Dios en ninguno de tus hermanos. Puedo seguir diciendo toda la vida de las mentiras que nosotros nos creemos, sin contar las mentiras del mundo. Una gran mentira, y claro, por eso no nos vamos al infierno, pero una gran mentira son las tarjetas de crédito. Vivimos a un nivel 4 veces por encima de la realidad de lo que podemos vivir. Y andamos llenos de joyas como íconos por ahí, y todo lo debemos. Si todos nosotros, estoy poniendo un ejemplo, eso no es pecado, pero estoy poniendo un ejemplo. Si todos viviéramos solamente con el dinero exacto que nos pagan, viviríamos todos al nivel, todos, viviríamos todos al nivel que vivimos. No, viviríamos 3 o 4 niveles más para abajo. O sea, que hasta vivimos en una gran... Entonces, cuando tenemos el aguado aquí, entramos en el pecado de la bancarrota. ¿Que tú sabes qué cosa es eso? Robar. A mí una vez me dijeron, declara bancarrota. Y yo fui hasta ver al abogado, pero ya como no tiene conciencia, algo me siento de mí. Y hasta que una hermana mía, que también lo iba a hacer, me dijo, Fran, esto es robar. Ella lo hizo, se dio cuenta después. Y casi se muere. Dice, yo robé, porque a conciencia gasté más. Ella tuvo conciencia de eso, mira, confiésate. Y yo no la hice. Yo dije, si yo me metí en este lío, ya yo buscaré la forma de ver cómo lo pago. Porque estoy disfrutando las cosas que compré. Hermanos, que cada día nos enredamos en más. ¿Y cuánta gente se empeña la vida con mantener un nivel de vida que no le corresponde?
Yo tenía una amiga que se compró un tajado carísimo y vivía la vida entera comiendo lechuga porque no le alcanzaba el dinero para más. Estoy hablando en serio, porque después que sacó todas las cuentas casi no le quedaba dinero para comer. Pero vivía en tal lugar, con tal, y nadie sabía que no tenía un centavo. Yo decía, pero ¿por qué tú no buscas algo más? No, porque ¿qué va a decir la gente que me reduzca yo ahora? De delgada sí estaba. Pero hermano, lo que estoy diciendo es que la vida esta del mundo nos lleva a una cadena de mentiras. Nos lleva una cadena de mentiras la vida del mundo. Y nosotros nos metemos en esa cadena de mentiras físicas muchas veces nos llevan a la cadena de mentira espiritual. Donde quiera, todos los anuncios que vemos por ahí son mentiras. ¿Sabes esos anuncios de esta muchacha? Sale una gorda y después la primera se mete en una faja y sale con una cintura de avispa. Si tú pesas 200 libras, métete en esa faja para que tú veas lo que vas a parecer un tamal. Vas a parecer... pero hay todavía gente que va y se compra la faja y después se ve en el espejo y dice, ay, no luzco como la muchacha del... Pues sí, se le salen las bolas por arriba y por abajo. Yo se lo estoy diciendo en forma cómica, pero le estoy haciendo ver que estamos viviendo y nos están haciendo vivir en una gran mentira. Ven los anuncios de la real estate, ven y compra este fabuloso apartamento con vista al mar, para allá uno va, y cuando tú llegas, no, son nada más que $700,000. Entonces tú estás embullado y te metes en 200 líos porque ya te metiste en ese. Hermano, nos están llevando a un nivel de vida que todo es, y el problema es después cuando llega el momento de sacar cuenta. Y así pasa en nuestra vida espiritual. Vivimos una gran mentira hasta que nos toca sacar cuenta espiritual. ¿Te das cuenta? No solo mi vida física es una mentira, mi vida espiritual es otra mentira. ¿Cuánta gente vemos? Ay, pero fulano con la actividad que tiene en la iglesia y mira, se divorció y los hijos se volvieron drogadictos. ¿Tú sabes por qué? Porque tú sabes lo que había en esa casa. Una gran mentira. Yo he conocido gente trabajando en camino al matrimonio, que su matrimonio en su casa es un desastre, y van a dar consejo camino al matrimonio. ¿Tú sabes qué es eso? Una gran... Ninguna casa se derrumba de hoy para mañana. Es que lo que tenían es un gran bluff delante de la iglesia. Hasta que se le derrumbó. ¿Cuántas vidas también de sacerdotes hemos visto que la vida de ellos era mentira? Proyectaban una cosa que en realidad no lo era. Y lo dijo el Señor, toda mentira en un momento es proclamada a los cuatro vientos. Así que, como dice el Apocalipsis, los que viven en mentira y en abominación. Abominación, idolatría. Idolatría que no es tener un estatua de la Virgen María, idolatría que es poner una cosa creada en el lugar que le corresponde. El 90% de los problemas que hoy en día en la sociedad provienen de la idolatría, porque pusimos el trabajo en el lugar de Dios, porque pusimos las cosas materiales en el lugar de Dios, porque pusimos la fama y la honra en el lugar de Dios, y pusimos un ídolo en nuestra vida y en nuestra casa. Y todavía la última de las abominaciones, que es hoy en día para mí la abominación más moderna, es querer pasar lo malo por bueno. Hermano, para mí eso es todavía peor que la idolatría. Querer pasar lo malo por bueno. Y hoy, ese es el gran problema que tenemos hoy en día, que se ha perdido la conciencia del bien y del mal. Y lo peor del caso es que hay gente en la iglesia que han perdido la conciencia del bien y del mal y todo lo tratan de justificar. Hoy mismo me escribía a EWTN esta muchacha que escuchó la predicación de un sacerdote, que el pecado de Sodoma no había sido la homosexualidad, que había sido la falta de hospitalidad. Oye, revisa la vida del cura ese. Está muy raro, porque lo dice bien claro. El pecado de Sodoma fue que quisieron violar a los ángeles como hombres que entraron ahí, los mismos hombres de la ciudad. No, porque Dios es misericordioso. Estoy de acuerdo contigo. Dios es profundamente misericordioso, pero tú no trates de justificar lo malo
con lo bueno. Una cosa es la misericordia de Dios, que hasta de malo puede tener misericordia, y una cosa es decirle a la gente, no, eso no era así, eso no es tan malo, eso es algo normal. Y eso es lo que está pasando, inclusive dentro de la iglesia, que estamos tratando de disfrazar el mal, y lo dice bien claro el Evangelio, si la sal se vuelve sosa, ¿quién le va a dar sabor al mundo? La iglesia tiene la misión de decir la verdad sobre sí misma y sobre el Evangelio. Y yo veo que hoy en día se gastan tintas y tintas en justificar cosas que son totalmente por ser políticamente correctos. Cristo le costó a la cruz no ser políticamente correcto. Y a nosotros nos toca no ser políticamente correctos. Quieren ligar misericordia con que haga unos pecados. No. Dios tiene misericordia del pecador, pero el pecador tiene que reconocer que está viviendo un pecado. Porque si no, Dios no tiene misericordia. Dice, la iglesia no señala el pecado, como el pecador va a saber que tiene pecado. Ya entraremos ya en el último capítulo del Apocalipsis, y cuando terminemos el último capítulo del Apocalipsis, pues entonces ya veremos qué hacemos a partir. Si el Señor no viene, vamos a ver qué haremos a partir. Si el día que diga, ven Señor Jesús, amén, salen de ahí, no pasa nada, en los próximos martes veremos qué cosa vamos a... Dime, María. Buen tiempo en el jubileo. Te salvaste en el último carro. Pasaron una serie de cosas este año. Una de las cosas que a mí me impactó, fue tremendo para mí, es lo que dice no, lo que dice el Señor. Si yo dijera, posiblemente dijera cosas diferentes. Bueno, el que a mí el Señor me enfrentó conmigo mismo, como si yo hubiera dicho, como si me hubiera puesto un espejo delante de mí, y yo lo explicaba, y lo que yo vi a mí no me gustó. Ese es el comienzo de la conversión. Si te gusta, no te conviertes. Para mí eso me impactó porque me di cuenta en ese momento que yo realmente no me conocía. Y eso me pareció increíble porque había vivido yo sola cuando era como si me hubiera presentado una persona totalmente que era la misma. Eso para mí fue entonces en ese momento yo empecé a distinguir cuáles eran las cosas que a mí me estaban apartando de Dios. Esa es una buena tarea, escribir las cosas que te apartan de Dios en un papel. Eso es muy buena tarea. Puedo notar claramente, pero antes de eso no te pararía. Entonces, bueno, pasó un periodo, después de eso, bueno, pasaron un montón de cosas. Todo lo que estaba alrededor mío se dio para que yo estuviera un poco separada del resto del mundo y yo dedicarme y volcarme completamente a buscar más de Dios, porque yo quedaba fascinada, o sea, a mí me parecía increíble todo lo que estaba haciendo. Y resulta que ahora, un tiempo atrás, a mí me ha tocado empezar muchas cosas nuevas, me ha tocado empezar situaciones nuevas, y yo tiendo a caer en las mismas cosas. Pero ya estás avisada. Exacto. Ya estás avisada. Entonces yo pensé que yo lo había superado. Siempre, mira, María, nuestra batalla es inclusive peor que contra un demonio, contra uno mismo. Y cada vez que te das una vuelta te vas a encontrar precisamente lo mismo que escribiste en el papel. El problema es que antiguamente tú no la sabías y ahora tú la sabes. Puedes orar sobre eso y el Señor te va a decir, mira, vas a caer tal cosa, entonces tú frenas, pero que antiguamente tú caías y no te dabas cuenta. Pero tú no creas que el Señor viene y te borra esas cosas porque esas cosas están en nuestra carne. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Eso tiene una palabra que nadie quiere decir hoy en día porque es fea ya. Eso se llama concupiscencia, que es la parte del pecado original, que aunque yo he sido rescatado por Cristo, está en mi carne y me lleva siempre a lo mismo de atrás. Como dice que el burro siempre tiende a comer la misma hierba. Pero cuando nos convertimos, ya tú tomas conciencia de lo que está mal. Y ya tú dices, voy cayendo a lo mismo, déjame frenar, orar y ver qué hago para resolver eso. Pero hasta que te mueras, vas a estar cayendo en esa misma lista que tú tenías. No creas que tú estás fallando. Está dándole gracias a Dios que te alertó dónde están los fallos tuyos para que los puedas superar. Con la oración, con el ayuno. Para eso es la cesi, para eso es el ayuno, para eso son las mortificaciones, para superar esas cosas de la carne y decirle a la carne, tú no mandas en mí, mi espíritu manda en ti. Eso que tú tienes como las luces rojas esas que se encienden cuando tienes mensajes. Tienes una luz roja del Señor diciendo, oye, ojo que vas a caer. Gaby, ¿tú querías decir algo? Y también la conversión no es que me convertí una vez, porque tal vez un alcohólico
No, y tiene que luchar para no tomar. Sí, tiene que convertirse de otras cosas también. Ujú. Y la conversión va a terminar hasta el día que nos muramos. La conversión. En el último momento que tú te vas a morir, tú puedes perder tu salvación. Amén. Tienes que estar muy atento. Lo dice San Pablo, Es una lucha constante. es lo que dice Gaby, lo dice San Pablo, cuida tu salvación con temor y temblor. Como dicen los protestantes, encontré al Señor y yo soy salvo. Eso lo inventó el demonio, porque tú pierdes la salvación así, te descuidas y la perdiste. Bueno, que la puedes volver a recuperar de nuevo, porque como dice Gaby, la conversión es día, todos los días. Yo me tengo que convertir de algo. Convertir es volver a, tengo que decir, hoy fallé, hoy se me fue la lengua y dije esto, hoy hice aquello, tengo que volver a lo que originalmente, pero eso es la conversión, que es una batalla diaria. Por eso es que dice, yo no tengo pecado, ese no está convertido, porque la primera fase para la conversión es reconocer que tú tienes pecado y no quitar, miren, bueno, por algo, cuando el Señor me pone a decir esta cosa, por algo yo no sé, tú sabes. A ver si me entiendo lo que voy a decir, no vayan a... Ahora están diciendo que Fran dijo que... Entiendo lo que voy a decir porque esto es profundo. Dios tiene una debilidad. Dios tiene una sola debilidad. ¿Tú sabes cuándo Dios es débil? Cuando Dios se vuelve una basura. Cuando uno es humilde. Si hay algo que pone a Dios pata arriba, es que tú seas humilde. Cuando tú eres humilde, Dios no sabe qué hacer contigo. Entonces, Señor, no sirvo para nada. Ya que te va a decir Dios, nada te tiene que amar. ¿Tú sabes por qué Dios no ama a mucha gente? Porque hay mucha gente que no son humildes. Lo único que desarma a Dios, lo único que deja a Dios sin arma, Dios te va a dar el fotutazo. Dice, Señor, de verdad reconozco que yo no sirvo absolutamente para nada. ¿Qué va a hacer? Es como que tú estás discutiendo, por ejemplo, un ejemplo, tú estás discutiendo con un protestante. Ustedes son idólatras. Y tú le dices, sí, hermano, estoy de acuerdo contigo, somos idólatras. ¿Qué tú haces? ¿Qué va a hacer después de eso? Se queda así, mira. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué digo? Cuando tú eres humilde, lo único que a Dios lo desarma, que lo deja sin nada, es cuando cada uno de nosotros somos humildes delante de Él. Lo que pasa es que nos cuesta trabajo ser humildes delante de Dios. Pero acuérdense, la humildad es la única arma que deja a Dios sin nada que decir, sin nada que hacer. Te lo metes en el bolsillo. Más que la oración, la humildad, porque si tú no eres humilde, tu oración no llega. Y el peor pecado es la soberbia. Por supuesto, no, la soberbia es lo que te aparta de Dios, más que cualquier otro pecado, porque la soberbia es el pecado del diablo. ¿Por qué Dios no perdona al diablo? ¿Tú sabes por qué Dios no perdona al diablo? Porque el diablo no se arrepiente. ¿Y tú sabes por qué el diablo no se arrepiente? Porque es intrínsecamente soberbio. Yo no tengo nada de qué arrepentirme. La culpa la tiene él. ¿Ya? ¿No hay perdón? ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Negarse a la conversión. Si yo no me quiero convertir, Dios no me puede perdonar. Tenemos los... Ya para terminar, que nos cogió más tarde que nunca. Allá atrás están vendiendo los pullovers. Miren, aquí tienen el modelo. Aquí tienen el modelo. Tenemos pullover nuevo con esto bordado aquí. Tenemos otro modelo, Sonia, ponte de pie. Tenemos otro modelo como el de Sonia, grande, adelante. Tenemos otro que es un abrigo de eso de invierno. Allá atrás están los modelos de los abrigos. Otro modelo. Ah, mira otro modelo aquí. Un poco escachado, pero... Esta semana, y no voy a decir el nombre del sacerdote que lo dijo, yo oí a un sacerdote en Radio Paz Ay, la fábula de Adán y Eva. la fábula de Adán y Eva. No es que en un momento Radio Paz van a dar oro. Pero es que eso tiene confundido a los muchachos. Ahora tú me dices a mí de la fábula de Adán y Eva, y eso es lo que, no sé, hay que orar, estamos en tiempo. ¿Sí? En el colegio de Lourdes le dijeron a mi hija que eso era una fábula cuando tenía... Es que la palabra fábula quiere decir algo que no es verdad. Tú puedes, y este no es el tema, eso lo veremos cuando comencemos la Biblia. Atención, aleluya, ya. Lo veremos cuando empecemos el Génesis. Una cosa es decir que el Génesis es una profunda enseñanza de Dios en forma de poesía, a decir que es una fábula. Son dos cosas diferentes. Primero, nadie puede decir categóricamente que Adán y Eva no existieron. Nadie lo puede asegurar. ¿Quién me lo asegura? ¿Dónde está la prueba de lo contrario?
Si ahora todos los científicos están hablando de una Eva africana. Todos los científicos están hablando que hay una cepa de una mujer sola que nace en la humanidad y le llaman la Eva africana, porque la teoría esa se ha dado cuenta que es una teoría inconsistente. Entonces, el Génesis, yo sí estoy seguro que es más que una historia. Es como el Apocalipsis. El Génesis, más que una historia, es una profunda enseñanza espiritual de Dios. Más que una historia. Si tú ves el Apocalipsis como historia o como profunda enseñanza, pero una profunda historia no es decir que es una fábula. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces una persona dice que es una fábula, una persona que no es espiritual y no sabe qué está hablando. Porque cuando tú dices a una persona que en los 3 primeros capítulos de Génesis es una profunda enseñanza del misterio de Dios, tú encuentras ahí la obra de Dios. Cuando tú dices que es una fábula, ¿qué está diciendo? Eso es mentira. Y si el Génesis es una fábula, ¿quién me garantiza a mí que el resto de la Biblia también no sea una fábula si los 3 primeros libros son fábulas? O sea, desafortunadamente, y el Papa lo ha dicho bien claro, ¿cuál se llama? ¿Cuál es la de la encíclica del Papa? Splendor Veritatis, no, Fide Tan Ratio del Santo Padre, la Fide San Ratio del Santo Padre lo dice bien claro, que la Iglesia no está reñida con la evolución, pero que nadie puede decir que la evolución categóricamente es un dogma, porque eso no está probado tampoco científicamente, que siempre hay que dejar tratar de conciliar las dos cosas, pero no dar todo para la evolución diciendo, no, eso es un cuento lo de Adán y Eva. Y como dice el hermano, nosotros estamos andando en las escuelas católicas cuando el Santo Padre lo ha dicho bien claro, que eso no se puede decir así. Un famoso teólogo de una universidad católica de Miami, y el otro día un amigo, yo se lo dije la semana pasada, del amigo mío que se encontró la hostia botada en el piso y la consumió, le dijo, tú estás loco, y si esa hostia está infectada con SIDA. Entonces no piensa que esa hostia es el cuerpo de Cristo, piensa que es algo lleno, con un pedazo de pan lleno de microbios. Y el mismo teólogo le ha dicho eso mismo, que Adán y Eva es una fábula, que Cristo nunca habló con ninguna samaritana, que la samaritana simboliza yo no sé quién. Entonces cuando terminemos a la larga, si no hay evangelio, posiblemente tampoco haya Cristo. Como dije yo a esa persona, si los 4 evangelios fueron escritos en el siglo II y III por comunidades, y el sacerdote se para en la misa y dice, lectura del Santo Evangelio según ¿quién? San Marcos. Entonces le dije, tú estás diciendo mentira. Pues entonces tú no puedes decir según San Marcos, tú tienes que decir según una comunidad que escribió un libro y le puso el nombre de San Marcos. Y entonces sí, eso lo escribió una comunidad en el siglo III. Y el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, dice, salió sangre y agua de su costado, y el que lo vio da testimonio de ello. Entonces, si no lo escribió San Juan, también el Evangelio de San Juan es una gran mentira. Y si no hay testimonio, si los únicos 4 testimonios que tenemos de Cristo son los 4 evangelios, y esos libros los escribieron alguien que no vio a Cristo, entonces no hay testimonio de Cristo. Entonces Cristo puede ser una fábula. Entonces puede ser que no haya habido resurrección, ni que haya Eucaristía. Y a lo mejor ni a la larga nosotros existimos de verdad, nosotros todos somos fábulas. Y crean lo que no, eso es algo muy, yo siempre he dicho, la peor apostasía no es la que está fuera de la iglesia. La peor apostasía y la que hace más daño es la que está adentro de la iglesia, porque está como el comején. La apostasía de afuera, yo lo digo con la Biblia en la cabeza, pero la de adentro está como el comején. Lo primero que dicen, pero se lo dijo el padre fulanito de tal. Si lo dijo Radio Paz, si lo dijo en el programa de Menganita de tal. Yo le digo a la gente, lo puede decir un padre, lo puede decir una monja, lo puede decir un radio, lo puede decir un obispo, lo puede decir un cardenal. Si no está de acuerdo con la tradición y el magisterio de la iglesia y la palabra de Dios, es un farsante. El único que es infalible es el Papa. De ahí para abajo, tenga el gorro que tenga en la cabeza o el velo que tenga en la cabeza. Si dice algo que va en contra de la tradición y el magisterio de la iglesia, es un mentiroso. Y en el simple ensayo, ya para terminar, porque más nunca vamos de aquí esta noche, los que cumplen años en el mes de julio o tienen aniversario en el mes de julio, les pedimos que vengan acá adelante. No, espérate, primero. La Santa Canasta. La Santa Canasta. Las personas que están designadas para orar, que vengan aquí adelante, por favor. Las personas que están designadas para orar, que vengan aquí adelante, primero.
Las personas que van a orar, Manuela, Sonia, ¿tú vas a orar esta noche? Ahora los que ya pusieron su óvulo en la canasta y cumplen años o están de aniversario de matrimonio, lo que les dé la gana en esta semana, vengan acá adelante que vamos a orar por ustedes. ¿Estás de cumpleaños? Ahora vamos a preguntarle edad. ¿Cumpleaños? Aniversario. ¿Tú? ¿Cumpleaños? ¿Alguien más está de cumpleaños o aniversario de algo? Ven para acá. ¿Tú, Guillermo, estás de cumpleaños de algo? ¿No? Ven, hermana, ven para acá. Rubén, las personas que van a orar. Ahora Rubén va a orar por los hermanos que están de aniversario de boda y de cumpleaños. ¿Quién está de aniversario de boda? Sábado. Sábado, cumpleaños. Cumpleaños también. Vamos a ponernos de pie. Vamos a extender nuestras manos sobre estos hermanos que están aquí presentes. A darle gracias a Dios por este día. Damos gracias, Señor, en especial. Vamos a empezar por los matrimonios. Porque sin matrimonio no hay familia y sin familia no puede haber hijos. Padre, te pedimos que tú bendigas a nuestro hermano Carlos y a su esposa, Señor, y a su familia que tú lo has bendecido grandemente. Te pedimos, Señor, que la compuerta de los cielos se abran hoy y derramen bendiciones abundantes sobre él, sobre su familia y sobre todo los que están con él conviviendo. Sobre todo, Señor, te pido una bendición económica para que nunca le falte sustento a esa familia, la salud que necesitan, Señor, para alabarte y bendecir. Y a estos hermanos que hoy tienen un aniversario más de tu gracia, Señor, que tú le has dado la oportunidad de pasar muchos años, Señor, en tu presencia. Te pedimos que de ahora en adelante, Señor, sigan creciendo, pero esta vez en edad y sabiduría, Señor, frente a tu presencia, para que sean testigos y irradien el amor de Jesús donde quiera que estén. Y te Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, por intercesión de María, nuestra Madre, y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Damos un aplauso a